Buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto verlos, es un gusto saludarlos. Estoy agradecido con el Señor por este hermoso privilegio que me concede de poder compartir su bendita palabra con ustedes una vez más. Nuestro pastor se encuentra en Texas participando de una conferencia. Pedimos que siga siendo de bendición allá y pedimos que a nuestro Señor que lo traiga de regreso con bien. Él estará ya con nosotros el próximo miércoles, si Dios quiere, en la reunión que tendremos. Amén. Vamos, hermanos, a hablar de un tema sumamente importante y de un tema que es de mucho aliento para nosotros, y me refiero a la bondad de Dios. Durante los servicios comunitarios, hermanos, estamos teniendo estudios de la teología propia de Dios. Estamos estudiando acerca de las perfecciones de Dios, de los atributos comunicables y de los atributos incomunicables de nuestro Dios. Y lo importante de esto, hermanos, es que nosotros aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a tener bases fuertes para tener un conocimiento apropiado de quién es Dios. Nosotros, hermano, confiamos plenamente en la palabra, y es la palabra la única que nos puede enseñar y nos puede hacer entender la grandeza, el amor supremo de nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros descansamos en la palabra. Por eso nosotros nos refugiamos en la palabra. Por eso nosotros recurrimos a la palabra, poder conocer a Dios. Y de la forma en que nosotros vamos conociendo a Dios, hermanos, entre más conocemos a Dios, nuestro amor por Él se incrementa más. Porque nosotros no podemos conocer a quien no conocemos. Nosotros podemos tener una idea a veces deficiente de quién es Dios. Nos hacemos una imagen usualmente muy, ¿cómo es la palabra? Muy acuerdo a nuestros principios de lo que es Dios en nuestra mente. Que cuando venimos a compararlo, hermanos, con el Dios de las Escrituras, es un Dios totalmente diferente. Así que pudiéramos estar alabando a un Dios que no es el Dios bíblico. De ahí la importancia, hermanos, de recurrir exclusivamente a la palabra de Dios para poder entender y poder conocer quién es Él, para poder alabarlo por quién es Él. Él es nuestro más alto bien. Y hoy vamos a hablar, hermanos, del Summum Bonum. Este es el título de esta enseñanza. El Summum Bonum, el más alto bien, la bondad de Dios. Y esta predicación, hermanos, lo vamos a basar en el Salmo 34. Le pido que abra su Biblia, si es tan amable, en el Salmo 34, versículo 8. Y dice así, Salmos 34, versículo 8, dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán dichoso el hombre que confía en Él. Vamos a inclinarnos en oración, hermanos. Padre bendito, Padre amado, te damos infinitas gracias por este momento. Te pedimos, Padre mío, tu bendición para poder llevar a cabo esta tarea que tú nos has encomendado. Te pido que me ayudes, Padre mío. Tú conoces mis debilidades, tú conoces mis defectos, tú conoces mis falencias. Estoy delante de ti, Señor, pidiéndote tu gracia, pidiéndote tu socorro, tu ayuda, para que pueda proclamar estas verdades, Padre mío. Ayuda a mis hermanos a poder entenderlas. Ayúdanos a juntos regocijarnos en ellas y poder alabarte y bendecirte como tú mereces, por quien tú eres, Señor amado. Bendícenos, Padre mío. Te lo pedimos en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. El Summum Bonum, el más alto bien. Mire, en el año, hermanos, de 1939, dio inicio una de las... Pero también en ese tiempo, hermanos, de tremenda oscuridad, se dieron actos que fueron como una pequeña luz de esperanza. Se vieron obras que fueron como una lucecita en medio de tanta oscuridad. La muerte era parte del día a día en muchos lugares de Europa.
Los judíos estaban siendo exterminados de manera inmisericordia por la Alemania nazi. Y en medio de toda esta vorágine de maldad, hermanos, surgieron actos de bondad que quedaron registrados en la historia por el bien que ocasionó. La historia, por ejemplo, de Oskar Schindler, no sé si se pronuncia muy bien ese nombre, es muy difícil para mí, un empresario alemán que salvó la vida de aproximadamente 1,200 judíos durante este terrible momento, empleándolos como trabajadores en sus fábricas. Su historia quedó registrada en la novela El Arca de Schindler y posteriormente la película basada en ella, de Schindler's, una película que muchos de aquí seguramente habremos visto. Al principio este hombre fue un oportunista que buscaba solo sacar algún beneficio, pero que poco a poco se convirtió en una persona de gran bondad y de gran iniciativa, logrando salvar la vida de sus empleados. Y para lograr esto, hermanos, tuvo que gastar prácticamente toda su fortuna para sobornar a los oficiales nazis para que no mataran a las personas, a los judíos que él tenía en una lista. Él vivió después de esto, hermanos, en la pobreza. Y el gobierno de Israel lo nombró justo entre las naciones. Oskar Schindler falleció el 9 de octubre de 1974 y fue enterrado en el monte de Sión de Jerusalén. La historia de Nicholas Winton, un hombre inglés nacido en London de 1909. Por 9 meses en el año de 1939 ayudó a rescatar a 669 niños judíos en Checoslovaquia que estaban en riesgo de ser asesinados también por la Alemania nazi. Durante este periodo de tremendo dolor y oscuridad. Pero mire, sus actos de bondad de este hombre permanecieron desconocidos por muchos años, hermanos. Por casi 50 años. El mundo no sabía de él. Fue hasta el año de 1988 cuando él fue invitado a la BBC, un canal de televisión inglés, al programa That's Life, o Así es la vida, donde él fue reunido, ya viejos, hermanos, con decenas de los niños, que ya no eran niños, ya eran adultos, que él ayudó para escapar de la muerte. Muchos de ellos vinieron con sus hijos y con sus nietos. La prensa británica lo llamó el Schindler británico. Y podríamos incrementar esta lista, hermanos, con hombres y mujeres que han hecho actos de gran bondad. Y aunque estos actos, hermanos, no dejan de tener su grado de reconocimiento, debemos tener en cuenta, sin embargo, que son actos finitos e imperfectos. Y muchos actos de bondad que se han llevado a cabo, hermanos, no digo que estos, pero muchos otros actos de bondad que se han llevado a cabo están basados en el egocentrismo. Buscan la vanagloria. Vemos, por ejemplo, los hombres millonarios, ¿no?, que hacen donaciones a instituciones de beneficencia, como cuando dan su donación, lo primero que hacen es mandan a traer la prensa, ¿no es cierto? Viene la prensa y está la prensa tomándoles fotos y hay un chequezote así bien grandotote que lo ponen ahí enfrente y ellos presentando el... ¿Por qué? Porque buscan de alguna manera la vanagloria, hermanos. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, del sumum bonum, el más alto bien. Y el propósito, hermanos, para esta tarde es que aprendamos, escuche, que aprendamos a deleitarnos en la bondad grandiosa de nuestro Señor. Y que al hacerlo, hermanos, podamos rendirnos en una genuina y profunda alabanza con corazones plenamente agradecidos. La gratitud, hermanos, debe ser el sinónimo de nuestras vidas. La gratitud por lo que hemos recibido de Él. La gratitud debe llenar nuestros días de alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros. Este término, hermanos, sumum bonum, es una expresión en latín que expresa el significado del más alto y puro bien. Dios nuestro Señor, hermanos, no es solo el portador de la máxima bondad. Él es bondad. Él es bondadoso en sí mismo. Él es bondadoso por naturaleza. Pero su bondad, hermano, es una bondad perfecta.
y de su bondad, de su benignidad, se deriva todo bienestar para todo ser humano y su creación. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Esto dice Mateo 25. El mismo aire que respira el asesino que va a ser sentenciado es el mismo aire que respira el juez que le va a dictar la sentencia. Y eso, hermanos, es por la bondad de Dios. Pero para ir teniendo, hermanos, bases firmes, debemos entender primeramente qué es la bondad. Una palabra muy común, y pudiéramos creer que conocemos o sabemos qué es la bondad. Pero por ahí, hermanos, podríamos tener una idea equivocada o deficiente en cuanto a la bondad. ¿Qué es la bondad? Bueno, según el diccionario, hermanos, encontré 5 definiciones para la bondad. Y por eso le digo que tal vez nuestro entendimiento de bondad sea deficiente, porque las definiciones que dio el diccionario, hermanos, dejan mucho que desear. Escuche, la primera definición de bondad dice: bondad, cualidad de bueno. Maldad, cualidad de malo. Bondad, cualidad de bueno. Pues como que nos deja peor, ¿no? La segunda definición es bondad, acción buena. Bueno. La tercera, blandura y apacibilidad. La cuarta, amabilidad de una persona respecto a otra. La quinta, hermano, es la que posiblemente se acercaría un poquito más a la definición de bondad, pero igual se queda lejos. Y dice: bondad, natural inclinación a hacer el bien. Y como puede ver, hermanos, no podemos confiar mucho en el diccionario para tener una definición apropiada de la bondad. Pero tenemos la Biblia, hermanos. Y la Biblia nos da una definición apropiada de lo que es la bendita bondad de nuestro Dios. Él es, hermanos, el más alto y puro bien. Y para entender acerca de la bondad de Dios, hermanos, yo quisiera basarme en cinco manifestaciones de la bondad de Dios. Y estos van a ser nuestros 5 puntos. La primera es la misericordia de Dios. La segunda es la gracia de Dios. La tercera es la disciplina de Dios. La cuarta, la paciencia de Dios. Y la quinta, hermanos, el amor de Dios. Son 5 manifestaciones en cómo Dios nos expresa su bondad a nosotros. Hoy, hermanos, vamos a tener una prédica más bien temática, no tanto expositiva, aunque vamos a ser expuestos a la Escritura, pero no vamos a estar centrados en un solo pasaje de la Biblia. Vamos a ir a través de varios versículos para que entendamos estas verdades que van a ser una bendición para nuestra vida. Amén, hermanos. Primer punto, la bondad de Dios se manifiesta en su misericordia. Hablar, hermanos míos, de la misericordia de Dios es hablar de la fragancia misma de la bondad de Dios. La misericordia de Dios la encontramos innumerables veces en las Escrituras. Más de 200 veces en el Antiguo Testamento y más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Es como un río, hermanos. Es como un río que fluye desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Vemos cómo la misericordia de Dios trasciende las edades, trasciende los tiempos, trasciende los pueblos, trasciende la historia. Porque para siempre, dice la Escritura, es su misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. El Salmo 103, versículo 8 dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Cada día que nosotros despertamos es un nuevo día que Dios nos concede por su misericordia. El simple hecho, hermanos, de que esté usted sentado hoy aquí,
es por su misericordia. Por eso no debemos olvidar nunca, hermanos, que hemos sido recipientes de su misericordia. De no ser por su compasión, de no ser por su benignidad, ¿qué sería de nosotros? ¿Ha pensado eso, hermanos? ¿Qué sería de su vida si Él no tuviera misericordia? Vea su vida, hermanos. Usted mejor que nadie conoce su trasfondo personal. Vea su vida y medite y vea cómo Dios ha tenido misericordia de usted. Cómo Dios ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Porque aún siendo sus enemigos, Él se compadeció de nosotros. No éramos pueblo suyo, pero le plació a Él mostrarnos misericordia. Abra su Biblia, hermanos, si es tan amable, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mire lo que dice estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mira lo que dice. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y si esto, hermanos, no lo llena de agradecimiento y alabanza a Dios, no sé qué lo hará, hermanos. Todos nosotros venimos de diferentes lugares, de diferentes naciones. Todos hemos tenido que enfrentar diferentes circunstancias en nuestras vidas. Algunos más difíciles que otros, algunos más, algunos menos. Pero todos, hermanos, todos en algún momento de nuestras vidas vivíamos vidas en franca rebelión contra Dios. Vivíamos vidas que hoy al recordarlas nos causan vergüenza, ¿no es cierto? Nos causan vergüenza. Yo no sé usted, hermano, pero hay días en mi existencia que yo desearía nunca haber vivido por la vergüenza que causan. Desearía que Dios eliminara esos días de mi existencia, pero no lo hace, hermano. Están ahí en nuestros recuerdos, no los quita. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Por su misericordia. Para que no olvidemos nunca, escuche, para que no olvidemos nunca, hermanos, de dónde nos rescató el Señor y lo mucho que nos ha perdonado. Somos personas que venimos de diferentes trasfondos, diferentes circunstancias, diferentes tierras, diferentes naciones, pero por la bondad de Dios, hermanos, hoy somos contados como un solo pueblo, comprados por la sangre de Cristo. Y por la misericordia de Dios, escucha, hermanos, ya no somos lo que éramos. Somos nuevas criaturas, redimidas por nuestro Señor, por su gracia, por su amor, por su compasión. Abra su Biblia, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y mire lo que dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su ¿qué? Su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y repito, hermanos, si esto, hermanos, no lo llena de agradecimiento y alabanza a Dios, no sé qué lo hará. El pastor MacArthur defiende la misericordia de Dios de esta manera y dice, la misericordia divina describe la perfecta y profunda compasión que Dios siente por las personas. Dice, como lo demuestra su benevolente bondad a los que están en una condición lastimosa
como estábamos antes, o desdichada como estábamos antes. Y escucha, y recalca y dice, aunque no lo merezcan. Él nos muestra compasión, aunque no lo merezcamos, hermanos. Y aquí damos inicio a nuestro segundo punto, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Es un regalo, es una dádiva de Dios, es un regalo inmerecido. Escuche eso, hermanos. Es un regalo inmerecido. Es una dádiva que Dios nos otorga inmerecidamente simplemente porque Él es bueno, por su bondad, por su misericordia. Él nos otorga su perdón cuando no lo merecemos. No hay un solo ser humano que pueda presentarse ante Dios y decirle, aquí están, Señor, aquí están mis obras. Estos son mis hechos. Valóralos y ve que yo merezco tu favor. La simple idea, hermanos, de tal acto es denigrante para cualquier cristiano. Porque un genuino hijo de Dios, hermanos, sabe que no hay mérito alguno de manera personal, en el cual yo puedo presentarme limpio ante Dios por méritos propios. No hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios a cambio de su perdón. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Acompáñenme por favor, si es tan amable. Romanos 3, capítulos 10 al 18. Son versículos que conocemos bastante, pero vale la pena recalcarlos, hermanos. Romanos 3, versículos 10 al 18. Y mire lo que dice. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Y escuche la última frase de esta sección de la Escritura. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y estos versículos, hermanos, describen perfectamente quiénes éramos todos nosotros antes de venir a Cristo. Éramos individuos exentos del temor de Dios. No había temor en nuestras vidas. No había forma de que tuviéramos paz con Dios. Vivíamos en un estado de condenación por causa de nuestro pecado y de nuestro corazón no arrepentido. No había forma alguna de nosotros poder hacer algo para liberarnos de la condición en la que estábamos. Pues vivíamos, hermanos, en un estado continuo de pecado. Pero Dios, hermanos, Dios. Y aquí es, hermano, donde nosotros debemos entender, hermano, el hermoso regalo que hemos recibido inmerecidamente. Acompáñenme a Efesios, hermano. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y mire lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Es por la gracia bendita de Dios, hermanos, movida por su misericordia, por su bondad, que hoy podemos contar con su perdón. Es por gracia que hoy podemos contarnos entre el pueblo santo de Dios. Si esto, hermanos, no lo llena de agradecimiento y alabanza a Dios, no sé qué lo hará.
Tercer punto, hermanos, la disciplina de Dios. Y mire, estamos tomando estos puntos, hermano, que son, en 45 minutos, hermano. Cada uno de estos aspectos de la bondad de Dios tomaría meses, hermano. Podríamos tomar meses, incluso años, definir apropiadamente cada uno de estos aspectos. Pero lo estamos teniendo para tener una idea general acerca de la bondad de Dios. Y la tercera es la disciplina de Dios. Esta es otra de las manifestaciones, hermanos, de la bondad de Dios. La encontramos a través de la disciplina. Como cualquier padre amoroso y responsable, el Señor va guiándonos. Él va enseñándonos. Él va disciplinándonos. Él va llamándonos la atención, jalándonos las orejas, recomponiendo nuestro camino y en algunas ocasiones, hermanos, castigándonos, pero con el único propósito de buscar nuestro bien como cualquier padre amoroso. El Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Y hermanos, si tú estás atravesando por la disciplina del Señor, regocígate, porque es una prueba irrefutable de su amor y de que le perteneces. Y según este versículo, hermanos, es una bendición, es una bienaventuranza. Dichoso el hombre al cual el Señor corrige. Esa es una bendición, hermanos. Es una bendición. Abra su Biblia, hermanos, si es tan amable, en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 5 y 8. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 8. Y dice así: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y escuche, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos los que somos padres, hermanos, tenemos la responsabilidad de ir disciplinando a nuestros hijos. Si nuestros hijos están yendo por el camino que no deben ir, viene la disciplina, ¿no es cierto? Si vemos que él se está portando de manera inapropiada, que está tomando lo que no es suyo, que está haciendo berrinches, que está siendo egoísta, lo disciplinamos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo amamos. Porque lo amamos. Aquel padre que dice: no, yo le doy todo a mi hijo, todo lo que quiera, yo se lo doy. Ese padre no ama a su hijo, hermanos, porque está creando una persona que primeramente no va a ser agradecido, sino que merece todo, va a ser egoísta y no va a tener en buena estima todo lo que se hace por él, porque él cree que es merecedor de todo lo bueno. Yo le hago una pregunta: si usted le pide cosas a Dios, ¿Dios le va a dar todo lo que usted le pida? No, hermanos, por supuesto que no. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos ama, porque Él nos cuida, porque somos sus hijos, porque Él sabe que Él no puede darnos lo que nos hace daño. Hay un dicho por ahí que dice: Dios no le da alas a los alacranes. Imagínense, si así de malos, con millones de dólares, ¿qué haríamos? Seríamos más malos, y nos olvidaríamos de Él fácilmente. Pero Dios se compadece y nos cuida y nos guarda y nos da lo que necesitamos y nos quita lo que no necesitamos. Continúa más en estos versículos. Mire, dice ahí: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Y mire lo que dice, hermanos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿qué dice ahí? Entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se da cuenta, hermanos? Hermano, esto es la palabra del Señor. Esto es difícil. Mire, si usted va a Walmart, por ejemplo, y usted ve a un niño que está haciendo un berrinche, le está aventando los juguetes a su mamá, usted no va a llegar y lo va a corregir al niño. ¿Por qué? Porque no es su hijo. ¿Sí me entiende? Mas sin embargo, usted ve a su hijo que le avienta las cosas a su mamá e insulta a su mamá, ¿usted qué va a hacer? Usted lo va a disciplinar, porque es su hijo, ¿no es cierto? ¿Por qué cree usted? Y esta es una pregunta, hermano, para analizar. Entonces esas mega iglesias, hermano, donde vemos, bueno, que no son iglesias, con todos estos falsos que están ahí en el púlpito declarando un montón de barrabasadas. Durante años han hecho y dicho un montón de cosas que ofenden incluso a Dios. Se han proclamado mentiras grandísimas en el púlpito de estas personas. Y están ahí, hermanos, casi siempre son los mismos. Se han hecho viejos ahí están. Y se ha preguntado por qué no hay disciplina. Por esto, hermano. Porque no son hijos. Porque no le interesan a Dios. No le interesan. Porque si le interesaran, hermanos, Dios limpia su iglesia. Dios obra en su iglesia. Dios cuida a su iglesia. Dios disciplina a su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque es su tesoro más preciado. Amén. La disciplina, pues, hermanos, es parte fundamental de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, que nos lleva a través de esta vida, porque es a través de la disciplina, hermanos, en la cual Dios obra para hacernos más parecidos a su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto punto, hermanos, la paciencia de Dios. Ya hemos visto la misericordia de Dios, ya hemos visto la disciplina de Dios, ya hemos visto cómo Dios obra a través de nosotros en todos estos diferentes aspectos de la bondad de Dios, la gracia de Dios, pero vamos a ver este otro aspecto, hermanos, que es la paciencia de Dios. Y la paciencia, hermanos, en el ser humano es una virtud. Muchos, hermanos, carecemos grandemente de ella. Me incluyo. Mi esposa y mis hijos son testigos que si de algo carezco es precisamente de paciencia. La Biblia dice que es uno de los frutos del Espíritu. Y al pasar a través de la disciplina del Señor, el resultado, hermanos, es que obtenemos y aprendemos a ser pacientes. El Señor nos enseña a ser pacientes. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces vemos, hermanos, que nuestra paciencia como cristianos es el resultado del obrar de Dios en nuestras vidas. Pero la paciencia de Dios, hermanos, no es como la nuestra. Gracias a Dios. Porque si su paciencia fuera como la nuestra, hermanos, ya habría exterminado este mundo hace muchísimo tiempo. El pastor MacArthur define la paciencia de esta manera, y cito, dice: la paciencia de Dios transmite que se siente perfectamente apacible en sí mismo y hacia los pecadores, a pesar de la continua desobediencia y de la indiferencia de ellos hacia sus advertencias. Y dice: Dios no pierde los estribos, como nosotros, hermanos. Dios no pierde los estribos, sino que actúa con calma y un afecto adecuado según su plan soberano y eterno. La tranquilidad no implica que Dios carezca de afectos, sino que los suyos no lo abruman ni lo hacen actuar en contra de su naturaleza.
La paciencia, pues, de Dios, hermanos, está basada en su perfección. Es decir, es perfecta. Todo lo que hay en Dios es perfecto. Y su paciencia, hermanos, es perfecta. Y su paciencia, hermanos, está arraigada en su bondad, en su misericordia. Por eso es que la paciencia es una manifestación de la bondad de Dios. Salmo 145, versículo 8 dice: clemente, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando estudiamos la Escritura, vemos innumerables relatos que nos describen la paciencia de Dios. La paciencia que tuvo con Abraham, la paciencia que tuvo con Moisés, la paciencia que Dios tuvo con el pueblo judío, que una y otra vez se rebelaba y el Señor volvía y lo rescataba. Y volvían a rebelarse y Él volvía a rescatarlos. Y si nosotros, hermanos, analizamos nuestra vida, podemos ver cómo Dios de la misma forma ha tenido paciencia con nosotros. Porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que nosotros fallamos, Él es fiel. Y nos ayuda cuando nos metemos en problemas. Y nos levanta cuando nos caemos. Nos endereza el camino cuando nos desviamos. Cuando rechazamos sus advertencias y seguimos caminando como necios por donde no debemos hacerlo. Y Él pacientemente nos cuida, nos ayuda, nos guarda, nos rescata. Pero la paciencia de Dios, hermanos, no solo se manifiesta a su pueblo, sino que incluso, hermanos, Él es paciente con el mundo que lo rechaza. Cuando vemos, por ejemplo, la paciencia que Dios tuvo con el mundo antidiluviano, fueron muchos años de paciencia, hasta que llegó el juicio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, sino que todos, dice la Escritura, vengan al arrepentimiento. Y hoy día, hermanos, podemos ver una vez más su paciencia demostrada. Esta semana pudimos ver las tristes escenas de la burla terrible que hicieron en la inauguración de las Olimpiadas. Una blasfemia, hermanos, del más alto grado. Una blasfemia que no tiene sentido, hermanos. Personas que exigen respeto, desrespetan, blasfeman lo más santo, lo más puro. Vemos cómo esta representación de la Santa Cena del Señor con personas transgénero vestidos de mujer, blasfemando, hermanos, el nombre de Dios, vituperando las cosas santas. Eso no es nuevo, hermanos, eso no es nuevo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, era la burla. El mundo odia, hermanos, a Dios. El mundo odia a nuestro Señor Jesucristo. La burla ha sido siempre parte del ataque de Satanás hacia nuestro Señor. Pero un día, hermanos, más cercano de lo que nosotros creemos, esas risas que vimos se van a convertir en muecas de estupor y dolor. Porque de Dios, hermanos, nadie se burla. De Dios nadie se burla. Y aquí, hermanos, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para advertir a las personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Escuchen, cada día que amanece sobre tu cabeza es un día en el que Dios te muestra misericordia. Porque es un día en el cual Dios te da la oportunidad para que tú te pongas a cuentas con Él. Con paciencia
Él te llama al arrepentimiento. Te manda que creas en el sacrificio precioso de su Hijo. Que te rindas ante su Hijo. Que lo aceptes como el Señor y Salvador de tu vida. Y que cada día que pasa sin que te arrepientas y vengas a Cristo, es un día que rechazas la misericordia y la gracia de Dios. Y tienes que saber que la paciencia que Dios ha tenido contigo, un día terminará. Un día terminará. Y serás condenado. Dalo por seguro. Y serás condenado y serás arrojado a un lugar donde la bondad de Dios ya no está, sino todo lo contrario. No encontrarás más misericordia. Ya no hallarás gracia. Allí no habrá disciplina, allí habrá castigo. Y en vez de amor, tendrás la ira de Dios eternamente, para siempre, hermanos. Hoy es el día para que vengas a Cristo en arrepentimiento. Hoy es el día para que aceptes el regalo de la salvación que Él te ofrece gratuitamente. Hoy es el día en el cual Dios una vez más te está mostrando misericordia. No la rechaces. No te burles de Dios. De Dios, amigos míos, nadie se burla. Y el quinto punto, hermanos, el amor de Dios. ¿Cómo describir el amor de Dios? ¿Qué podemos decir acerca del amor de Dios con esta mente finita, con esta boca sucia? ¿Qué podríamos decir del amor de Dios? ¿Cómo describir el amor de Dios? Es difícil, hermano, porque por mucho que nos esforcemos, nos quedaríamos cortos para describir la inmensidad y la belleza del amor de Dios para con nosotros. Dice un canto: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Uno de los versos más hermosos que a mi entender se han escrito, hermanos. Lo mejor que podemos hacer es dejar que la Biblia nos hable de su amor. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, versículo 5. Un versículo, hermano, que tiene muchísimo, es profundo, hermanos. Y mire lo que dice, Efesios 1, versículo 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo adeptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Según qué? Según las riquezas de su gracia. En amor, Él nos predestinó. En amor, Él nos crió. La Biblia dice que no había mundo, el mundo no se había fundado y tú ya estabas en los planes de Dios. Tú ya estabas en los planes de Dios. Hermano, ¿entiende eso? O sea, ¿cómo es eso? Él no había formado al mundo y ya sabía que en algún momento de la existencia, en el año que Él determinó, en el país que Él determinó, con las características que tú tienes, seas chiquito, seas grandote, seas gordito, todo eso, hermanos, Él estaba con el plan determinado para que vinieras en el momento que Él determinó. Eso es hermoso, hermanos. Y todo eso es basado en su amor.
Juan 3:16. Si alguien no conoce este versículo, híjole, necesita estudiar más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, hermanos, es la prueba más grande que tenemos de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios y del amor de Dios. ¿Cuál es? Que Él envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, para pagar por lo que nosotros deberíamos pagar. Él sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir. Él murió en nuestro lugar. Y en su pasión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos otorgó el más grande acto de bondad que jamás se ha hecho. Al ofrecerse a sí mismo, un acto de bondad eterno, no es un acto de bondad finito, es un acto de bondad perfecto, eterno, al mostrarnos la más grande misericordia, al pagar por nuestra deuda. Él es la prueba del más grande amor, de la más grande misericordia y de la más grande paciencia. Él es, hermanos míos, la más grande bondad. Él es el más alto bien. Él es sumum bonum, lo más alto en bondad. Si esto, hermanos, no lo lleva a alabarlo y adorarlo como Él merece, no sé qué lo hará. Y repito este verso: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que el hombre pudo redimir de su pecado atroz. Conclusión, hermanos. Salmo 34:8. Acompáñenme ahí, si es tan amable, porque ya nos fuimos por muchos versículos, pero no tocamos el verso base de esta predicación. Y mire lo que dice Salmo 34, versículo 8. Dice, prueben. En otras versiones dice, gusten. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. En otras versiones dice que en Él confía. Y mire, dejé reservado, hermanos, este versículo que es la base de esta predicación para el final. Porque es un versículo muy, muy especial, hermanos. Porque conlleva una invitación o un reto, si podríamos así decirlo. Y es esta, que el salmista nos invita a probar. Por eso dice ahí, prueben, vengan y prueben, vengan y gusten. Es una invitación que nos da el salmista. Nos invita a probar la bondad y la benignidad de Dios. Pues la palabra, hermanos, prueben, en este versículo se puede traducir como gustar. Incluso en unas versiones así dice gustar. Significa discernir. Significa percibir, evaluar. Cuando usted lo llevan a probar, va al mercado y le dan invitaciones para probar diferentes comidas, ¿no? Prueba esto, prueba esto. Es lo que está diciendo aquí, prueba, saborea lo bueno que es el Señor, degusta lo bueno que es el Señor, evalúa, analiza. Se refiere a saborear algo mediante el sentido del gusto. Se refiere a tener discernimiento, hermanos. Es decir, a tener la capacidad de deleitarse con las cosas buenas de Dios. Vengan, dice el salmista, vengamos y probemos, prueben lo bueno que es Dios. No hay mejor lugar, hermanos, que estar al amparo de Dios, bajo la misericordia de Dios. Es bueno, hermanos, es dulce. Y la segunda parte del versículo termina con una verdad contundente. Dichoso el hombre que confía en Él. Otra versión dice, dichoso el hombre que en Él se refugia. No hay dicha más grande que estar bajo la gracia bendita y redentora de nuestro Creador y deleitarnos cada día con la inmensidad de su bondad, que se manifiesta en su misericordia, que se manifiesta en su gracia,
en su disciplina, en su paciencia y en su amor por nosotros. Dios, amados míos, es bueno. Y para Él sea toda la honra, toda la gloria y toda alabanza para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por estas verdades. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad que nos sostiene día a día, Señor. Te pedimos, Señor, que seas obrando la vida de nosotros como has obrado, Padre mío. Te pedimos que seas tú ayudándonos a deleitarnos en tu bondad, a saber esperar en ti, a refugiarnos en ti, a confiar plenamente en ti, sabiendo que tu amor por nosotros es infinito, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades para que nuestro amor por ti se incremente, nuestro temor a ti se incremente y que podamos deleitarnos día a día en tu gracia y en tu misericordia. Para ti, Señor, es toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria. Ayúdanos, Señor amado, a tener corazones agradecidos y no permita, Señor amado, que la ingratitud sea parte de nuestras vidas, sino que siempre nos regocijemos en tu bondad y podamos alabarte con corazones agradecidos, limpios, confiados en ti. Para ti es toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza para siempre. Amén. Amén, hermano.